¿Alguna vez has caminado por una ruina antigua, un lugar donde las piedras susurran historias que los libros de historia han olvidado hace mucho tiempo? ¿Alguna vez has sentido esa sensación profunda e inquietante de que estás parado en un terreno saturado de secretos, con vidas y narrativas borradas deliberadamente de nuestra memoria colectiva? Este es el sentimiento que nos envuelve cuando nos acercamos a las páginas más antiguas de la Biblia, específicamente la historia de nuestra primera madre, Eva. Se nos habla de sus hijos, Caín y Abel, y más tarde Set. Sus historias son pilares de nuestra civilización. Pero una pregunta escalofriante cuelga en el silencio que sigue. ¿Qué pasó con sus hijas? ¿Dónde están sus nombres, sus historias, sus destinos? Estamos invitados a embarcarnos en un viaje esta noche. Una inmersión profunda en la niebla del tiempo, buscando no respuestas grabadas en piedra, sino las preguntas que han sido enterradas vivas. La narrativa oficial presenta un árbol genealógico extrañamente disperso en sus ramas más tempranas. Una madre, un padre y dos hijos que definirían para siempre la fraternidad a través de la sangre y la traición. Pero para que la humanidad continuara, para que la historia siquiera comenzara, tenía que haber mujeres. Tenía que haber hijas. ¿Quiénes eran? El libro del Génesis, el fundamento mismo del mundo judeocristiano, es nuestra fuente principal. Es aquí donde se desarrolla el drama de la creación, la tentación y el exilio. Se nos presenta a Adán y Eva en el idílico jardín del Edén. Después de su expulsión, la narrativa se centra intensamente en su descendencia masculina. Génesis capítulo 4, versículos 1 y 2 nos dice: Adán se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. Después dio a luz a su hermano Abel. La historia que sigue es de celos y el primer asesinato, un relato crudo y poderoso. Pero en este relato detallado de la primera familia surge una pregunta logística crítica. Una que parece casi demasiado simple, sin embargo, desestabiliza toda la narrativa. Cuando Caín es exiliado, ¿con quién se casa? Después de ser maldecido por Dios por asesinar a Abel, un aterrorizado Caín dice: «Seré un errante y fugitivo en la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará». Caín va a la tierra de Nod, y Génesis capítulo 4 versículo 17 declara: Caín se unió a su mujer, y ella concibió y dio a luz a Enoc. ¿Su mujer? ¿De dónde vino ella? ¿Quiénes eran sus padres? Si Adán, Eva y sus hijos eran los únicos humanos, la existencia de esta mujer es una paradoja. Esta es la primera gran grieta en la historia oficial, una fisura narrativa por la que se vierte un sinfín de preguntas. En Génesis capítulo 5 versículo 4, después del nacimiento de Set, el texto dice: Después de que Set nació, Adán vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Ahí está. Una sola mención fugaz. Hijas, en plural, existieron. Son reconocidas en una línea pasajera. Una mera nota a pie de página del gran linaje patriarcal que se está estableciendo. No se les da nombres, ni voces, ni historias. Son figuras espectrales, esenciales para la continuación de la raza humana, pero consideradas indignas de un lugar en su historia sagrada. Para encontrar a las hijas de Eva, debemos aprender a leer entre líneas del texto sagrado. Debemos afinar nuestros oídos a los susurros más débiles, las sutiles pistas dejadas por los antiguos compiladores. La historia del exilio de Caín proporciona más que el problema de su esposa. Insinúa una población más grande y no mencionada. Cuando Caín teme por su vida, le preocupa que cualquiera que me encuentre me matará. Esto implica la existencia de otras personas, una comunidad más allá de su familia inmediata. ¿Quiénes eran estas personas? Eran otros descendientes de Adán y Eva, nacidos durante los largos años antes y después de Set. Algunas antiguas tradiciones judías y cristianas simplemente concluyeron lo obvio. Caín y su hermano Set debieron haberse casado con sus propias hermanas. Esto se consideró una necesidad al principio, una concesión divina para poblar la tierra que más tarde sería prohibida. En esta visión, las hijas de Eva eran reales, y su papel era convertirse en las esposas de sus hermanos. Si bien esto resuelve el problema logístico, plantea preguntas incómodas sobre el incesto en los albores de la humanidad, un tema que la ley bíblica posterior condenaría vehementemente. Otra interpretación, más mística, sugiere que los primeros capítulos del Génesis no deben leerse como una historia literal y lineal. En cambio,
se ven como mitos alegóricos o fundacionales. Desde esta perspectiva, Adán podría no representar a un solo hombre sino a la humanidad, y Eva podría simbolizar el principio de la vida. Las hijas serían entonces las diversas tribus y pueblos que surgieron en los primeros días de la conciencia humana, sus historias individuales subsumidas en una narrativa simbólica más grande. Consideremos el poder de un nombre. En las culturas antiguas, un nombre contenía la esencia de la identidad y el poder de una persona. Dejar a alguien sin nombre es volverlo insignificante. La Biblia nombra meticulosamente a los descendientes masculinos de Adán: Set, Enós, Cainán, Mahalaleel, Jared, creando una clara cadena patriarcal de autoridad y herencia. Al negarse a nombrar a las hijas, el texto borra efectivamente su contribución, su poder y su significado espiritual del registro. Es una forma de censura histórica. Para buscar verdaderamente a las hijas de Eva, debemos aventurarnos más allá de los familiares 66 libros de la Biblia protestante estándar. Debemos adentrarnos en las sombras de los apócrifos y la pseudepígrafa. Los textos ocultos o falsamente atribuidos que alguna vez fueron venerados por muchas comunidades judías y cristianas primitivas, pero que finalmente fueron excluidos del canon oficial. Es dentro de estas páginas prohibidas, estas parias literarias, donde a las hijas de Eva finalmente se les dan nombres, voces e historias. Uno de los textos más significativos es el antiguo libro de los Jubileos, a veces llamado el Génesis Menor. Se cree que fue escrito en el siglo II a.C. y se presenta como una revelación dada a Moisés en el monte Sinaí. Jubileos vuelve a contar las historias del Génesis y el Éxodo con meticuloso detalle, pero con adiciones cruciales. Parece obsesionado con llenar los vacíos dejados por el texto canónico. Aquí, las hijas de Eva no son anónimas. El libro proporciona audazmente sus nombres. Es un momento asombroso para cualquiera que se haya preguntado alguna vez sobre las mujeres silenciadas del Génesis. Según el libro de los Jubileos, la primera hija de Adán y Eva se llamaba Awan, nacida después de Caín y Abel. El texto afirma que Caín se casó con su hermana Awan y fue con ella con quien construyó la primera ciudad. El libro va aún más lejos, nombrando a otra hija, Azura, quien se casaría con su hermano Set. La narrativa continúa en esta línea, nombrando metódicamente a las hijas que se casaron con los hijos de Adán, creando un árbol genealógico completo, aunque incestuoso. Estos nombres, Awan y Azura, han resonado durante milenios en círculos esotéricos, un testimonio de una tradición que se negó a dejar que las primeras mujeres fueran olvidadas. La existencia de textos como Jubileos demuestra que la historia de las hijas de Eva no era desconocida, simplemente no fue elegida. Los primeros siglos de la fe fueron una época de gran diversidad, con muchos libros y tradiciones diferentes compitiendo por la autoridad. Las historias de Awan y Azura formaban parte de este vibrante y caótico paisaje de creencias. Su eventual exclusión del canon no es, por lo tanto, un accidente de la historia, sino el resultado de una lucha teológica y política consciente. Detengámonos un momento en estos nombres. Awan y Azura. Pronunciarlos en voz alta se siente como un acto de recuperación, de devolver la vida a figuras que fueron deliberadamente convertidas en fantasmas. En el libro de los Jubileos, Awan no es simplemente la esposa de Caín. Es una cofundadora de la primera ciudad, una pionera en un mundo nuevo, salvaje y peligroso. Imaginen su viaje, dejando la relativa familiaridad del asentamiento de sus padres para seguir a su hermano esposo maldito y exiliado a la tierra desconocida de Nod. Azura, su hermana, juega un papel igualmente fundamental. Se convierte en la esposa de Set, el hijo que reemplazó al asesinado Abel y de quien descendería la línea justa que lleva a Noé, y finalmente, a toda la humanidad. Azura es, por lo tanto, una segunda Eva, una madre de la raza humana renovada. Su papel es fundacional, esencial para toda la narrativa bíblica de salvación y continuidad. Sin embargo, al igual que su hermana Awan, está completamente ausente de las páginas del Génesis. Su historia, sus pensamientos, sus pruebas y su fe están todos perdidos para nosotros. Este acto de nombrar es un acto de empoderamiento. Al dar a las hijas de Eva nombres como Awan y Azura, el libro de los Jubileos les otorga personalidad, restaura su agencia y reconoce su contribución indispensable a la historia humana. Las transforma de vasos pasivos y anónimos de procreación en participantes activos de la historia. El contraste con el texto canónico es marcado y revelador.
La decisión de incluir o excluir estos nombres fue una decisión sobre qué tipo de historia se estaba contando y cuyo papel dentro de esa historia se consideraba lo suficientemente importante como para recordar. El misterio de las hijas olvidadas de Eva se hace aún más profundo y complejo cuando consideramos a otra poderosa figura femenina que acecha en los márgenes del Génesis, Lilith. Aunque no es hija de Eva, su historia proporciona un contexto crucial para entender por qué lo divino femenino y las figuras femeninas poderosas pudieron haber sido sistemáticamente suprimidas en las escrituras oficiales. La leyenda de Lilith postula que ella fue la primera esposa de Adán, creada de la misma tierra que él, lo que la hacía su igual. Esta igualdad se convirtió en la fuente del conflicto. Las leyendas nos dicen que Lilith se negó a someterse a Adán, particularmente en su relación física, negándose famosamente a acostarse debajo de él. Cuando no pudo convencerlo de su igualdad, pronunció el nombre sagrado e inefable de Dios y voló lejos del jardín del Edén, abandonando el paraíso por la libertad. Se convierte en una figura poderosa, independiente, pero demonizada, un símbolo de rebelión femenina y sexualidad indomable. En su lugar, cuenta la historia, Dios creó a Eva de la costilla de Adán, una segunda esposa, diseñada desde el principio para ser una compañera y una ayuda, no una igual. La demonización de Lilith puede verse como una forma de propaganda teológica, un cuento con moraleja contra los peligros de la autonomía femenina. Este contexto arroja nueva luz sobre el silenciamiento de las hijas de Eva. Las hijas de Eva, Awan y Azura, pudieron haber sido víctimas de este mismo patrón de minimización de figuras femeninas poderosas. La Biblia tal como la conocemos hoy no cayó del cielo como un volumen único y completo. Fue el producto de un largo y a menudo contencioso proceso de selección, debate y redacción que tuvo lugar durante siglos. Concilios de líderes religiosos se reunieron para decidir qué libros eran inspirados y divinamente autoritativos, y cuáles no. Estos fueron momentos de inmensa significación histórica y espiritual. Fue en estos concilios donde se selló el destino de libros como Jubileos y las historias que contenían. Las razones para excluir ciertos textos eran complejas. Algunos fueron rechazados debido a preguntas sobre su autoría o exactitud histórica. Otros fueron considerados como portadores de ideas teológicas que se desviaban de la visión ortodoxa emergente. El libro de los Jubileos, con su detallada angelología, su rígido calendario solar y sus hijas de Eva con nombre, pudo haber sido visto como demasiado específico, demasiado adornado o simplemente demasiado diferente de la narrativa más austera del Génesis. Los líderes que tomaron estas decisiones estaban dando forma a una fe y buscaron crear un mensaje claro y unificado. Un canon demasiado lleno de detalles contrapuestos podría generar confusión y división. Sin embargo, también debemos considerar las dimensiones políticas y sociales de estas decisiones. El mundo en el que se finalizó el canon bíblico era profundamente patriarcal. El Imperio Romano y más tarde la Iglesia primitiva se construyó sobre estructuras jerárquicas dominadas por hombres. Una narrativa que enfatizara figuras femeninas fuertes podría haber sido vista como ideológicamente inconveniente. Era mucho más simple tener una historia de la creación donde las mujeres fueran figuras secundarias, sus roles limitados y sus voces silenciadas. El canon fue moldeado no solo por la teología, sino por la cultura de sus creadores. Las consecuencias de estas decisiones resuenan hasta el día de hoy. Al excluir estos textos, el canon presentó una visión truncada y desequilibrada de lo femenino en la historia divina. Creó un linaje espiritual que parecía casi exclusivamente masculino, lo que a su vez justificó siglos de liderazgo masculino en las instituciones religiosas. La pérdida de Awan y Azura no es solo una pérdida de nombres, es la pérdida de un modelo fundamental de asociación femenina y co-creación al comienzo mismo de la historia humana. Nos encontramos ahora al final de nuestro viaje, pero no al final del misterio. Hemos observado los silencios del Génesis, escuchado los susurros en los textos apócrifos y considerado las fuerzas que dieron forma a los libros sagrados. Las hijas de Eva, antes invisibles, han comenzado a tomar forma en las sombras. Awan, la pionera, Azura, la matriarca. Su historia es un poderoso recordatorio de que la historia, incluso la historia sagrada, a menudo es escrita por los vencedores, y que la narrativa oficial rara vez es la historia completa. El silencio que la rodea no es una ausencia de hechos, sino un testimonio de una historia que quizás era demasiado poderosa para ser contada abiertamente.
¿Qué significa esto para nosotros aquí, hoy, en el 2025? Significa que nuestra comprensión de la fe no tiene por qué ser estática. Puede ser un proceso activo e investigativo. Cuestionar el canon no es un acto de incredulidad, sino un acto de compromiso más profundo. Es una invitación a buscar las piezas que faltan, a honrar las voces que han sido silenciadas y a reconstruir una herencia espiritual más completa e inclusiva. La historia de las hijas de Eva nos desafía a reconsiderar los cimientos de nuestras tradiciones. La búsqueda de las hijas de Eva es, al final, una búsqueda de nosotros mismos. Es una búsqueda para comprender la complejidad total de nuestros orígenes, para recuperar el aspecto femenino perdido de nuestro ADN espiritual colectivo. Nos recuerda que cada historia tiene múltiples perspectivas y que las partes que se omiten son a menudo tan importantes como las partes que se incluyen. El tapiz de nuestra fe es vasto y antiguo, pero puede que no esté completo. Quizás hilos se dejaron intencionalmente colgando, esperando que las futuras generaciones los recojan y continúen tejiendo. Así que, la próxima vez que abras los textos antiguos, te invito no solo a leer las palabras que están allí, sino a escuchar las voces en el silencio entre ellas. Piensa en el coraje de Awan, la importancia de Azura y el desafío de Lilith. El misterio de las hijas de Eva no es un rompecabezas para resolver y guardar. Es una puerta que se abre a un paisaje de fe más grande, más rico y más misterioso de lo que jamás imaginamos. El viaje no termina aquí. Es, y siempre ha sido, solo el principio. La búsqueda continúa.